esta mañana. He visto a Jesús, cantaré, no me callaré, probado Él es fiel, danzaré. He visto a Jesús, cantaré, no me callaré, probado Él es fiel, danzaré. Él es vida, Él es libertad, gozo y paz en la tempestad, Él es vida, Él es libertad, gozo y paz en la tempestad. Él venció, todos cantarán. Él venció, todos cantarán. Soy, mi alegría es tanto amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas. En su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Somos libres en ti, Señor Jesús. Salvo soy, mi alegría es tanto amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Dilo conmigo. Las cadenas fueron rotas. En su nombre yo he vencido. Libre soy. Somos libres. Libre soy. Me
Hola, ¿cómo están? Son todos muy bendecidos en Cristo Jesús. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite un domingo más, o bien el día o la hora en la que usted se conecte con nosotros. Recuerda nuestros canales en Facebook y en YouTube, Ciudad Bendición CR. Estamos virtualmente todos los domingos a las 11 de la mañana y los martes a las 8 de la noche. Los martes estamos estudiando el libro de los Salmos, que hemos iniciado desde el Salmo 1 allá desde marzo pasado del año 2020, y ya el próximo martes estaremos compartiendo acerca del Salmo 43. Usted en YouTube está toda la serie de las enseñanzas y tiempos de intercesión, de oración de los martes. Y además, pues ahora los domingos virtualmente a las 11 de la mañana estamos compartiendo el mensaje de las 7 iglesias de Asia Menor en el Apocalipsis, que por supuesto tienen un mensaje para la iglesia del Señor Jesucristo en nuestros días. Y recuerda que nuestras reuniones presenciales están poderosas. Hay presencia de Dios manifiesta. El Señor está haciendo proezas y dándonos una palabra fresca y poderosa. Estamos estudiando el libro del profeta Ezequiel. Habíamos estudiado toda la carta del apóstol Pablo a los hebreos, que todo eso está ahí bien grabadito para los que deseen todas las enseñanzas de la carta a los hebreos. Y ahora estamos enseñando en el libro del profeta Ezequiel. Cuando terminemos vamos a enseñar el libro del Apocalipsis. Así que estamos aprendiendo mucho sobre la profecía, sobre el cumplimiento de la palabra profética de Dios en nuestros días, y de cómo podemos ver a la luz de las Escrituras y a la luz de lo que hoy acontece en el mundo, esa pronta, esa venida cercana de nuestro Señor Jesucristo. Viene en breve, y eso lo sabemos. Este es el siglo de su regreso, sin duda alguna. Así que ven los domingos a las 10 de la mañana. Estamos los sábados a las 5 de la tarde. Si vienes sábado es el mismo tema, no vienes domingo. Y si pues vienes domingo, no tienes que venir el sábado, y por causa de las restricciones vehiculares. Así que los esperamos sábado 5 de la tarde y domingo 10 de la mañana en Ciudad Bendición, en Los Ángeles de Santo Domingo de Heredia, Costa Rica. En Waze o en GPS usted puede simplemente poner Iglesia Ciudad Bendición, Los Ángeles, Santo Domingo de Heredia, y te va a traer hasta nuestra finca. Tenemos estacionamiento para más de 100 automóviles, un templo con buena ventilación, aire fresco, un lugar hermoso. Así que te esperamos. Estamos todos con las sillas en distanciamiento y con todas las normas de higiene. Así que ven pues también con tu mascarilla, por supuesto, y ven y gózate. Estamos alabándole, adorándole, recibiendo palabra buena, y es necesario que el pueblo de Dios se congregue también. Muy bien, vamos a compartir esta palabra del mensaje a las 7 iglesias, y estamos ya en el mensaje a la iglesia de Tiatira. Ciudad de la hija significa Tiatira, ciudad de la hija, y ahí vivía casualmente Lidia, y llegó a ser una discípula del apóstol Pablo, y Pablo también ministró por esas áreas, como también el apóstol Juan, que tuvo gran influencia en Asia Menor, mucho en Éfeso y en todas estas iglesias, que ahora el Señor Jesús les está enviando, el resucitado, el todopoderoso, apareciendo a Juan, que estaba desterrado por causa del evangelio y del Señor Jesucristo, en la isla de Patmos, y está recibiendo un mensaje para estas iglesias que bien pueden representar, como decíamos, 7 períodos que la iglesia cristiana iba a sufrir desde el primer siglo, a través de los siglos, hasta el último siglo, que es el siglo de su regreso, del cual creemos que este siglo XXI, sin duda alguna, es el siglo de su regreso. Y cada iglesia tiene características en las que, por un lado, las características de Jesucristo, que se presenta de diferentes maneras, con ciertos títulos, con ciertas frases que hablan de su carácter, de quién es el Señor para cada iglesia, y las características de esa iglesia, tanto positivas como negativas.
Habían cosas buenas en las que el Señor las felicitaba, que el Señor les decía: conozco tus obras, estás haciendo un buen trabajo en esto, me agrada esto otro de ti, pero tengo contra ti. Y a cada una le va diciendo lo que él tiene en contra, que es necesario que lo limpien, que lo quiten, que lo desarraiguen, que se despojen de esas cosas, que guarden la iglesia como debe ser. Porque cada uno de nosotros, tanto pastores principales de iglesias como pastores que están a cargo de departamentos ministeriales o equipos de trabajo, o que son líderes que sirven, obreros, y como toda la congregación, nosotros debemos entender que no podemos hacer iglesia a nuestra manera. Debemos buscar siempre la dirección del Espíritu Santo y sobre el fundamento de su palabra, que es la palabra profética más segura, buscar cómo es que Dios quiere que hagamos iglesia y que es lo que en verdad la iglesia debe hacer, y mucho más en este tiempo final. Así que vamos a ir a esta carta de la iglesia de Tiatira, y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Se presenta como el Hijo de Dios, y está con mayúscula, por supuesto, Hijo, porque está hablando de que Cristo es Dios, como lo ratifica el apóstol Pablo en Romanos 9:5. Dice que Cristo es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y además también en 1 Timoteo 3:16, Pablo menciona el misterio de la piedad. Inicia diciendo: indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Hablando de Cristo. Y por allá Hebreos 10:5 dice: el Hijo entrando al mundo dijo: me preparaste cuerpo. O sea que el Hijo es eterno, está en el seno del Padre. El Hijo no fue creado, el Hijo fue dado. Por allá Isaías 9:6, cuando habla de el Mesías, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El niño fue quien nació, no fue dado. El niño nació, se llamó Jesús, y le llamaron Jesús de Nazaret porque se crió en Nazaret, en todo ese sector de Galilea. Aunque nació en Belén, allá en la ciudad de Judea, en Belén Efrata, como estaba profetizado en Miqueas 5:2. Ahora bien, Cristo es el Hijo no nació, el Hijo fue dado, porque Él es eterno. Padre, Hijo, Espíritu Santo, este Dios triuno maravilloso que se ha revelado a nosotros los hombres y que siempre se ha revelado a través de un pacto, porque Dios es un Dios de pactos. Y Cristo es el Hijo de Dios, o sea, Él es Dios. Por eso es que cuando Jesucristo, en los días de su carne, en el ministerio terrenal, se refería a Él como el Hijo de Dios, los fariseos, los religiosos, los del Sanedrín, los maestros de la ley, que le habían rechazado, que no creían que ese fuese el Mesías, e incluso hasta tenían información incorrecta diciendo de Galilea que cómo va a salir el Mesías. Él no era de Galilea, él se crió en Nazaret, pero él nació en Belén Efrata, y así estaba profetizado. Y sin embargo ellos lo rechazan. ¿Por qué? Porque él decía ser el Hijo de Dios. Y cuando ellos oían eso, en el contexto hebreo y en hebreo y griego bíblico, Hijo de Dios significa que Él es Dios, el Dios Hijo. Y por allá el Salmo 2, que ese salmo, esa partecita, a los judíos no les gusta que uno les pregunte y diga: explíqueme este Salmo 2, donde dice que alabemos a Yahweh, pero que alabemos al Hijo, para que no se enoje. ¿Quién es ese Hijo? Que hay que alabarlo igual que a Yahweh, a Dios el Padre. Pues ellos no pueden aceptar que Dios tiene un Hijo, que Cristo es el unigénito del Padre, y hoy, después de su sacrificio y su resurrección, es el primogénito, porque es nuestro hermano mayor. Pero Él es Dios, así que se presenta como el Hijo de Dios. Y dice que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. Dice esto: ojos como llama de fuego. Eso representa que es el Señor Dios
que en su omnipresencia a través del Espíritu Santo y en su omnisciencia a través del Espíritu Santo y en su omnipotencia a través del Espíritu Santo, Cristo como Dios, Él todo lo ve. Sus ojos recorren la tierra. No hay nada oculto en su presencia. Por eso Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay nada oculto en su presencia. Él es el que todo lo ve. Él nos está escudriñando y Él está mirando nuestro corazón y cómo nos conducimos para Él. Y debemos de esforzarnos en su gracia, cada uno como hijos e hijas de Dios, en nuestra conducta, en nuestro carácter, en nuestro comportamiento, con quienes compartimos, a qué lugares asistimos, qué estamos haciendo con nuestra vida, porque al Señor le rendiremos cuenta. La Biblia dice que daremos cuenta, todo hombre dará cuenta a Dios en el día final de todo lo que hizo, estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que vamos a rendir cuentas de nuestras obras, de tal manera que Él es el que tiene ojos como llama de fuego, no para recriminarnos, no para sacarnos en cara, no para estarnos condenando, sino que Él escudriña, para que entonces así su espíritu nos redarguye si en algo estamos fallando, nos convence de una falta que podamos estar cometiendo para confesarla y siempre alinearnos a la presencia de Dios, que nuestro corazón esté alineado con el corazón de nuestro Padre Celestial. Pero además es el que cuyos pies, dice este verso 18 de Apocalipsis 2, que ahí estamos, Apocalipsis 2:18, con el mensaje de Tiatira, y dice: cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. Dice esto: cuando Cristo, el resucitado, que le aparece a Juan, se presenta con sus pies de esta forma, dice que semejantes al bronce bruñido. Recuerde que los metales tienen un significado espiritual, como también los números en la Biblia tienen un significado espiritual. Incluso las letras del alfabeto hebreo, que son 22, tienen un valor numérico y tienen un significado espiritual, como también los colores tienen un significado espiritual. Es entonces que el bronce representa el juicio. Cuando los sacerdotes entraban para oficiar en el tabernáculo y más tarde en el templo de Salomón y más tarde en el templo de Herodes, ¿sí? Cuando ellos entraban a oficiar en el tabernáculo de Moisés, ellos llevaban un animal para sacrificarlo en el primer mueble que se encontraba entrando nomás por la puerta hacia los atrios. El primer mueble era el altar del holocausto, que también se le puede decir o llamar altar del sacrificio. Ahí sacrificaban ese animal y su sangre salpicaba allí en los cuernos del altar, que eran 4 en las esquinas de ese altar, que era cuadrado, pero ese altar estaba forrado de bronce. Ya más adelante vas a encontrar oro, como en el arca del pacto o en el candelabro de oro que fue hecho a martillo limpio de una sola pieza. Y todo esto tiene significado. El oro habla de la divinidad, de la santidad, y también habla de la prosperidad, de esa paz interior que solo Cristo da, la shalom de Dios. Y es entonces que el bronce habla de juicio, porque sobre el Hijo que fue sacrificado, ese altar del sacrificio representaba la cruz, porque un día el Cordero de Dios iba a ser sacrificado en esa cruz. Por eso es que Juan el Bautista, cuando le mira, él lo señala y dice ante la multitud: he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una vez al año, en el día de expiación, en el Yom Kippur, ellos sacrificaban un cordero y derramaban su sangre y la llevaban hasta el lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote casualmente una vez al año en ese día de expiación, y presentaba la sangre sobre la tapa del propiciatorio, donde habían 2 querubines mirando hacia la tapa del propiciatorio que cubría el arca del pacto. Y es por eso que cuando Cristo resucita, no le permite a Magdalena que le abrace, que le toque. Dice: no me toques, aún no he subido al Padre. Él tenía que subir no al santuario terrenal, sino al santuario celestial, ese santuario que está allá en el cielo,
no hecho por manos humanas, sino por Dios mismo, y entrar al lugar santísimo y presentarse ante el arca del pacto con su propia sangre, no por sus pecados, porque Él es el Cordero sin mancha, mas los sacerdotes, sumos sacerdotes, se presentaban con la sangre del Cordero, un corderito de un año, un corderito sin defecto alguno, y presentaban esa sangre, y Él se presentaba por sus propios pecados y por los pecados del pueblo de Israel. Pero Cristo, el Cordero sin mancha, Él presentó su sangre en el santuario celestial para darnos a nosotros redención. Cristo redimió tanto el pecado de la rebelión de Lucifer en el cielo como el pecado de Adán y Eva aquí en la tierra. Por supuesto, Lucifer no es que tenga salvación ni oportunidad ya de arrepentimiento, pero ese pecado de rebelión que engañó y sedujo a la tercera parte de los ángeles tenía que ser redimido, y Cristo lo hizo. Y también el pecado de Adán, ese pecado que había sido imputado a toda la raza humana, porque Adán era el representante legal, ¿sí?, de toda la raza humana, y al pecar él, pecamos todos con él, y luego pues nuestras propias transgresiones y pecados. Cristo quitó el pecado y llevó los pecados, que son las faltas de nuestra carne, donde habita el viejo hombre, que estará allí con los deseos engañosos hasta que Cristo venga y nos glorifique. Sin embargo, este cuerpo hay que presentarlo, como dice Romanos 12:1, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¡Qué hermoso! Bronce bruñido, hablando del juicio, aún el resucitado, hablando de lo que Él había hecho antes de, en su vida terrenal, cuando anduvo caminando por las calles polvorientas de la ciudad de Jerusalén, Galilea y aún en Samaria, predicando y enseñando el evangelio del reino de Dios. Misión que tiene hoy la iglesia, no solo es predicar a Cristo, sino predicar y enseñar lo que Cristo predicó y enseñó. En todo su ministerio, las predicaciones y enseñanzas de Jesús fueron del evangelio del reino de Dios. Y es casualmente que Mateo 24, que habla de las señales del fin y el principio de dolores y del regreso de Cristo, dice: y será predicado este evangelio del reino de Dios para testimonio a todas las naciones, y después de esto vendrá el fin. Pero está hablando de una predicación del evangelio del reino en tiempos de prueba, en tiempos de tribulación, en tiempos de persecución. Como Jesús mismo nos deja claro en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, todos esos capítulos, de que se va a desatar una persecución en contra de la verdadera iglesia de Cristo, en contra de los verdaderos cristianos que están siendo testigos, que están siendo íntegros, que están dando testimonio, que son auténticas cartas abiertas leídas por los hombres. Van a ser perseguidos, porque vuelvo a decir, somos la cultura del reino, y al predicarla y al practicarla estamos en una contracultura. Estamos atacando a la cultura de esta sociedad pagana e impía que está sobre el fundamento de antiprincipios y antivalores. Y vamos en contra. Estamos en contra. Ellos van en la corriente del príncipe de la potestad del aire, y ya nosotros no. Estamos de acuerdo a los principios del reino de Dios, en el matrimonio, en la familia, en la vida del joven, del niño, en la vida en familia, sobre todos los principios para la vida, la fe, la esperanza, el amor, la lealtad, la fidelidad, la honestidad, la integridad. Sí, todos estos son principios del reino. Y les he dicho que Génesis casualmente es el semillero de los principios. Génesis es el principio de los principios. Ahí están todos los principios: el principio del noviazgo, el principio del matrimonio, el principio de la familia, de la fe, de la obediencia, de la integridad, de la honestidad. Ahí están todos los principios en cada una de las historias y anécdotas que están escritas y quedaron escritas en el libro de Génesis, y por supuesto en todas las sagradas escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que Él es el que tiene los pies como bronce bruñido. El juicio cayó sobre Él. Dice Juan en su primera carta que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Y la palabra propiciación significa que pagó en mi lugar, pagó en tu lugar, pagó
en nuestro lugar. Nosotros merecíamos morir en una cruz, merecíamos ir a la condenación eterna, el juicio, pero sabe, Cristo llevó ese juicio por nosotros. Él cargó con todos nuestros pecados, y lo puede ver usted en Isaías 53, que este profeta fue 600 años antes de la primera venida de Cristo, pero nos habla de lo que Cristo hizo en Isaías 53, y habla de varón de dolores, experimentado en quebranto, sin hermosura le veremos, desfigurado. Habla todo como cuando usted vio la película La Pasión de Cristo, cómo Cristo quedó desfigurado y ensangrentado. Lo hizo por ti, por mí. Pagó en nuestro lugar para darnos redención, para darnos el perdón, para darnos salvación. Por eso hay que no solo creer, sino recibir, como dice Juan 1:12, a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Tú crees en Jesús? Hay que recibirle. Hay que hacer una oración en voz alta donde tú mismo te escuches delante del Creador y decir: yo creo en tu Hijo Jesucristo. Yo recibo a Jesucristo en mi corazón. Entra en mi vida. Lávame con tu sangre. Yo recibo los beneficios de la cruz, de lo que tú hiciste por mí. Y creo que al tercer día Dios te levantó de entre los muertos. Él es el que tiene los pies como bronce bruñido. Y dice esto, dice el verso 19: yo conozco tus obras. Mire cómo era la iglesia de Tiatira. Tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. O sea que Tiatira era una iglesia que iba de poder en poder, iba de gloria en gloria, iba de victoria en victoria. Yo conozco tus obras, la obra de la evangelización, la obra de ayudar al pobre, al necesitado, al que no tiene, de llevar abrigo al desnudo, alimento al hambriento, no olvidarse de los presos, en fin, de la viuda, del huérfano. Tiatira una iglesia de obras tremendas. Tu amor, o sea que Tiatira conocía el amor de Dios y manifestaba ese amor de Dios al mundo en esa ciudad donde Dios los había sembrado para hacer luz. Porque cada iglesia Dios la ha sembrado en ese lugar para hacer luz. Tu iglesia puede ser de 50 personas, de 200, de 1000, de 10,000. Dios no ve números. Dios ve si esa iglesia, primero, los pastores estamos haciendo iglesia a la manera de Dios. Segundo, si estamos cumpliendo la misión de predicar a Jesucristo y lo que Cristo predicó, el evangelio del reino de Dios. Si estamos estableciendo fundamento real, apostólico en la iglesia y en la vida de aquellos creyentes que Dios ha puesto en nuestras manos, que hoy son hijos espirituales. Así que eso es lo que Dios ve, y que ese amor de Dios lo manifestemos en la predicación del evangelio del reino de Dios. Y casualmente, hoy, en este tiempo que estamos viviendo, en este siglo XXI, en este 2021, donde sabemos que está ya por activarse la semana 70 de Daniel, los últimos 7 años de la historia humana para el regreso de Cristo, es cuando más hoy toda la iglesia debe proclamarle al mundo, a sus amigos, compañeros de estudio, compañeros de trabajo, por las redes sociales, hablar de la primera y la segunda venida de Cristo. Proclamemos la primera para que acepten a Cristo y crean en su sacrificio y se entreguen al Señor. Pero hablemos de la segunda y advirtámosle al mundo que Cristo viene en breve, que vienen juicios terribles que ya comenzaron a ser desatados sobre las naciones, porque Dios no se va a quedar de brazos cruzados. El castigo de Dios está siendo desatado, y Apocalipsis habla de los sellos, de las copas, de las trompetas, habla de los juicios que ya están siendo desatados, y que la gente entienda que el Señor está airado, que el furor del Señor está siendo desatado sobre las naciones, sobre este mundo impío y pagano que sacó a Dios de la familia, de la política, de la economía, de la salud. Sacó a Dios de todo lugar. No quieren nada con Dios. Casualmente Cristo dice que cuando Él venga, cuando el Hijo del Hombre regrese, dice: ¿hallará fe en la tierra? Pregunta: ¿hallará fe en la tierra? O sea que el planeta, los habitantes, van a ser una generación sin fe. Una generación sin fe. Imagínense que ya están anunciando la Biblia nueva que sacaron los protestantes evangélicos en Alemania. Es una Biblia para la generación Z,
que es la generación después de la generación millennium. La generación millennium son los muchachitos de 13 años para arriba. Pero la generación Z son todos ahora nuestros nietos, los hijitos, los bebés. Esa es la generación Z, la generación de la internet. Ahora crearon una Biblia en frases cortas. Están resumiendo, es una Biblia pequeñita y dice que ahí está desde Génesis hasta Apocalipsis, no en el tamaño de la Biblia, sino las frases, las oraciones. Dice que son cortas porque hoy día la generación Z, la última generación, ya no lee. Ya no es como aquella generación nuestra que nos gustaba leer libros así gruesos, de 1000 páginas, de 500 páginas, de 250 páginas. Yo estoy publicando mi libro, que pronto ha de salir, y es un libro que digitalmente va a quedar como con 250 páginas. Y la editora me aconsejaba que mejor hagamos el libro en 2 ediciones, tomo 1 y tomo 2, porque dice que la gente ya no le gusta leer. La gente quiere libros delgaditos y quiere leer rápido. Y además no quiere frases largas, porque si no se cansa. Y vea, no solo es el hecho de frases cortas, de acomodarla a la generación de la internet, que es la generación Z, como que el mundo mismo y esta sociedad pagana habla que es la última generación, porque Z es la última letra del alfabeto, como que el mundo sabe, y por eso los científicos corrieron las agujas del gran reloj del fin del mundo que tienen los científicos. No son cristianos, pero hay un famoso reloj que se llama el reloj del fin del mundo, y corrieron las manecillas del reloj y quedó ya como para 3 minutos para la medianoche. O sea que esto se está terminando, estamos viviendo el tiempo final. Y esa Biblia le están quitando, ya le quitaron porque ya se publicó, le quitaron toda una serie de frases y de palabras que consideraban ofensivas. Que es para todas las personas, no importa su manera de vivir. O sea, acomodaron la Biblia a la manera de vivir de la generación de hoy, no la generación trayéndola al mensaje de Dios en su palabra. Les guste o no les guste, es la palabra de Dios. Pero el hombre está haciendo con la Biblia y sus versiones lo que le venga en gana. Por eso yo les digo, consíganse ya una Biblia Reina Valera del 60 o Reina Valera contemporánea o la Biblia de las Américas y manténgala en su celular y en libro, porque van a haber días en que van a comenzar a desaparecer todas esas versiones para que quede solo esa Biblia que el hombre acomodó para no incomodar a nadie y para que la Biblia se ajuste a la vida de esa nueva generación. Imagínese usted hasta dónde ha llegado el ser humano. Pero esta iglesia tenía obras y estaba proyectando el amor de Dios, que es el amor ágape de 1 Corintios 13. Ese amor que no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, que todo lo cree, que todo lo tolera, que todo lo perdona. El amor de Dios, que en griego es amor ágape. No solo es el amor fileo, amor de amigos, o el amor eros, que es dentro del matrimonio, la vida sexual. Es el amor ágape, el amor de Dios. Por eso Romanos nos habla 5:8 que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí no solo hay que ver el sacrificio de Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz, sino el amor de Dios, el Padre, que nos dio a su Hijo Jesucristo. Sí, ese amor del Padre. Creo que el Padre sufrió aún más de lo que Jesucristo en carne estaba sufriendo en la cruz del Calvario. Cuando un hijo de uno se enferma, sufre más uno. Cuando un hijo de uno tiene que sufrir una cirugía o tiene un accidente o lo que sea, sufre más uno y lo siente más que el propio hijo que está sufriendo. Porque uno ama a ese hijo con un amor fuerte en su corazón. ¿Y qué experimentó el amor, el corazón del Padre Celestial? Que ya tenemos una figura allá en el Génesis, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo, a Isaac, al hijo legítimo, a Isaac, hijo de Abraham y Sara. Y cuando Isaac está presto con su cuchillo a sacrificar y cortarle la yugular y presentar esa sangre y quemarlo en el altar, el Señor envía a su ángel y le dice: detente, no le hagas daño al muchacho, ya Dios probó tu corazón. Pero Abraham había dicho: el Señor proveerá.
el Señor Jireh, y había un carnero entre las zarzas atrapado, un carnero, porque el cordero estaba reservado en el futuro profético, y ese cordero sería Jesucristo, el Hijo de Dios, que sería sacrificado como el cordero sin mancha para el perdón y la redención de nuestros pecados. Así que Él conoce nuestras obras, Él mostró su amor. Imagínense qué pudo haber sentido Abraham. Estaba sufriendo más Abraham que Isaac. Isaac era ya un muchacho de unos 20 años, no era un chiquito que lo podía tomar, y simplemente él se sujetó a su padre. Él dijo, si mi padre me va a sacrificar, si me va a cortar el cuello, es porque Dios se lo dijo. Y ese muchacho se sometió. Imagínense qué muchacho con 20 años que pudo haber empujado a su padre, que era un ancianito, y mi papá se volvió loco. Simplemente él se sometió, se rindió. Esos hijos que están en obediencia a sus padres, honrando la autoridad de sus padres, sometiéndose al mandato de su padre, honrando a padre y madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hoy día no se ve ni en la generación Millennium ni en la generación Z, de los que no conocen a Cristo, de los que crecen en un ambiente donde no hay fundamento de la palabra, donde no se les enseñó los principios del reino de Dios, la cultura del reino de Dios. Hoy día hay irrespeto y hasta leyes que los apoyan, que cuando un padre quiere corregir, simplemente van a las oficinas del patronato de algún lugar a ponerle una demanda a su papá o a su mamá. Claro, hay padres que están violentando a sus hijos, que los están agrediendo, y eso no puede ser. Los hijos no se agreden, los hijos se disciplinan con amor y con sabiduría. Pero hay que corregirlos, porque los hijos no saben más que los padres. Los padres ya hemos vivido muchos años y hemos tenido experiencias, y también hemos pegado con pared y hemos tenido nuestros chichones, nuestras chichotas, como decimos nosotros aquí en Costa Rica, y también hemos ido encontrando el propósito de Dios a través de faltas y a través de errores, porque el éxito es un camino, dice, pavimentado de fracasos, y sabemos lo que es fracasar, y sabemos lo que es equivocarse, y sabemos lo que es fallar, pero ya hemos vivido. Y entonces los hijos siempre deben escuchar a los padres, y sobre todo cuando ese padre, esa madre son cristianos, gente de la palabra, gente del reino de Dios. Estar atentos, y así nosotros con nuestro Padre Celestial, y proyectar su amor. Y esa era la iglesia de Tiatira, y era una iglesia de fe. He visto tu fe, yo conozco tu fe. Fe es creer, fe es confiar, y yo he visto que tú has confiado en mí, y tu servicio, ahí estaban sirviendo al Señor. El servicio no solo es para los que llamamos diáconos. Diácono significa servidor. Nuestro equipo de servidores y servidoras son gente preciosa, trabajadora, están atentos a la limpieza del templo, los baños, al orden de las sillas, a darle la bienvenida a las personas, a recoger que si los diezmos, las ofrendas, están allí sirviendo en los días de la cena del Señor, están atentos. Qué lindo los servidores, pero eso no significa que el resto no son servidores. La iglesia toda debe ser servidora, servir al Señor dentro del templo y fuera del templo, en nuestras casas, en nuestro barrio y donde nos movilicemos, en donde estudiamos, donde trabajamos. Ser servidores, servir a la humanidad. Y qué más servicio que llevar el evangelio de Cristo. Pero también no olvidarse del pobre, del necesitado. Como iglesia lo hacemos, no podemos estar ayudando a todo el mundo. Es a la gente de nuestra congregación a la que estamos ayudando, que están pasando momentos difíciles. Nunca ayudamos con dinero, pero sí ayudamos con alimentos, y ayudamos con medicinas y situaciones que son verificadas y que sabemos que esta familia ha sido fiel en la casa del Señor. Ayudamos, y eso debe hacerse en cada iglesia. Cada pastor debe velar por su rebaño y ayudar al que está pasando por un tiempo de prueba, mucho más en estos días donde tanta gente perdió su trabajo y tanta gente se le redujo su jornada. Así que era una iglesia de servicio. El Hijo del Hombre, dice, vino para servir, dijo Jesús un día, no para ser servido. Hay ministros que sacan el pecho como que están ahí esperando pleitesía. No. Dios nos puso a servir. Jesús lavó los pies de los discípulos. Él estuvo ahí para servir y dijo, haced esto igual que yo he hecho con ustedes. Y además conozco tu perseverancia. Era una iglesia no solo de fe, no solo de amor,
sino que estaba perseverando en la fe, perseverando en la doctrina de los apóstoles, perseverando en el evangelio del reino, perseverando en los principios del reino, a pesar de que Tiatira estaba ahí, entre las 7 iglesias de Asia Menor, que hoy es Turquía, el sur de Turquía, que por cierto el sur de Turquía es Asia y el norte de Turquía es Europa. Y recuerdo el día que estuvimos en un crucero 4 días en el mar Egeo, en las islas griegas, y fuimos a la isla de Pano, fuimos a la isla de Creta, también nos llevaron a Santorini, que es una isla lindísima, y fuimos luego a Asia Menor y estuvimos en Éfeso y estuvimos en ese gran coliseo donde la gente pagana gritó durante más de yo no sé cuántas horas, 2 horas, viva Diana, diosa de los efesios. A grito pelado 2 horas sin parar alabaron a Diana, la diosa pagana. Imagínate tú cuánto nosotros debemos de alabar y de adorar y de exaltar a Jesucristo nuestro Salvador, al Padre eterno, todopoderoso, al Espíritu del Señor, que es la presencia misma del Padre y de Cristo manifestada en la vida de la iglesia y de cada creyente. Debemos de alabarlo y adorarlo con todo el corazón. Y ahí estaba Tiatira, la ciudad de la hija. Ahí estaba ella como una ciudad, como una hija de Dios, como una iglesia que dando testimonio de Cristo y de su evangelio en medio de una sociedad idólatra, bruja, hechicera, pagana, de costumbres, de desenfreno sexual. Era toda una sociedad paganizada, pero ahí estaba Tiatira y estaba perseverando en la doctrina de Cristo. Y dice, y tus obras recientes son mayores que las primeras. O sea que más bien había aumentado en sus obras, había aumentado en su tarea evangelizadora. Y continúa desde el verso 20. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. ¡Qué problema! Todo lo lindo que le había dicho a Tiatira, todo lo bueno que estaba haciendo esta iglesia, pero estaban ellos tolerando. Amados, los antiprincipios no se pueden tolerar. Tenemos que perseverar y guardar los principios del reino de Dios. Cada miembro de la iglesia, ministro, líder, obrero, miembro de la iglesia, cada familia, no podemos permitir ese espíritu jezabelítico que es de manipulación, control, que es el poder detrás del trono. A veces hay personas, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, que ese espíritu de control y manipulación, que quieren el poder detrás del trono, quieren manipular al pastor, quieren manipular a los pastores de los equipos ministeriales. Usted puede aconsejar, usted puede aportar su opinión, su perspectiva en la iglesia, pero no querer dominar, no querer gobernar detrás del trono. Y esta Jezabel, ese espíritu que se está moviendo en Tiatira, dice que era una profetisa. Si habla de que era una profetisa, recuerde que Juan escribe el Apocalipsis ya por el año 92, por ahí, o 94, después de Cristo, y fue el último de los apóstoles. De hecho, ya Pablo había muerto. Pablo le cortaron su cabeza en el año 68, 2 años antes del año 70, cuando Tito el romano destruyó las murallas de Jerusalén y quemó las casas de los judíos y destruyó el templo, y no quedó piedra sobre piedra, tal y como Jesús le había dicho que iba a ser destruido y quedaría piedra sobre piedra, o no quedará piedra sobre piedra. Y eso sucedió. Y Pablo en el 68 ya lo habían matado por causa de Cristo y del evangelio. Y le digo esto porque algunos dicen que ya no hay apóstoles, ya no hay profetas, que el último de los apóstoles fue Pablo, porque Pablo es el último de los apóstoles, soy yo. Él está hablando de una actitud de humildad, porque él había perseguido a la iglesia, como cuando dijo, de los pecadores soy el primero. No significa que Pablo fue el hombre en todas las edades, de todos los siglos, el que más pecó, porque no. Hay hombres que han sido más pecadores que Pablo. Y después de Pablo hubo apóstoles como Bernabé, como Silas y otros. Y también profetas, como dice Hechos, que había un profeta llamado Agabo, que dio una palabra que por el Espíritu dio a entender que venía una gran hambre sobre Jerusalén y la iglesia se preparó. En profecía Dios habló. Claro, no hay que abusar de la profecía, no hay que creer que todo lo que me dicen debo hacerlo, porque la profecía no guía.
Los dones del Espíritu son para confirmar lo que ya el Señor ha hablado a tu corazón, y que lo que te ha hablado a ti, al corazón, o por sueños y visiones, todo está sobre el fundamento de la palabra de Dios, que es la profecía más segura. El cristiano es guiado por el Espíritu a la luz de tu palabra. Dice que la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino, es luz, es lámpara. Entonces nuestra vida va por la palabra. Y Romanos 8:14 dice que el que es hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Entonces es el Espíritu Santo a través de la palabra escrita, que es Logos, la palabra de Dios, ¿sí? La profecía más segura. Pero luego Dios tiene sus dones, y entre ellos el don de profecía. Y si se habla de una profetisa, era porque en Tiatira se ejercía el don de la profecía, y estaban ahí, habían apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Claro, todo esto a veces se pone nebuloso en cuanto a los ministerios por situaciones de extremos, de excesos y de situaciones que también se dan en nuestro tiempo. Pero hay que entender, los hay verdaderos y los hay falsos. Los hay los que se autodenominan, y otros que Dios los llama y que la iglesia misma confirma su llamado, sea profeta, evangelista, apóstol, pastor o maestro. Así que estaba esa profetisa, pero ella estaba controlando, manipulando, y no solo eso, se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, ella establecía ídolos en su enseñanza, hacía que la gente entrara en adulterio espiritual, en fornicación espiritual con dioses paganos. Recuerda que nuestro Dios nos ama y es celoso. Y el primer mandamiento es: no tendrás dioses extraños o ajenos delante de ti. Nuestro Dios es Yahweh, nuestro Dios es Jesucristo, nuestro Dios es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Dios triuno, el Todopoderoso. Ese Dios honramos, al único Dios verdadero adoramos. Y hay que cuidarse y ver qué está enseñando cada líder, cada ministro y el pastor principal de esa casa. Si de verdad está enseñando la palabra de Dios, o que si está enseñando, por ahí comienzan a filtrarse personas con un espíritu jezabelítico de control, de manipulación. Entonces, también dice que le he dado tiempo para arrepentirse. El Señor da tiempo de cambiar de actitud, de cambiar de mentalidad, de arrepentirse. Pero dice que no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Así que dice: la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos los llaman, os digo, no os impongo otra carga. Mucho cuidado con extremos en la guerra espiritual, con excesos que dice que están metidos en las profundidades de Satanás, que le ponen nombres a los principados, que Dios me lo reveló, y viven ahí como cazafantasmas. Creemos en la intercesión, creemos en la oración, creemos en la guerra espiritual, pero hay un balance. En la Biblia siempre hay que buscar en todo tema el punto de balance, porque si nos vamos por la tangente comenzamos a caer en excesos, y eso es muy peligroso. Y ellos decían que conocían las profundidades de Satanás, y dice: no obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga, y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Si somos fieles hasta el final, reinaremos con Cristo y se nos va a dar autoridad. Es un premio, es un galardón, es una recompensa. Sí, la salvación no es por obras, pero las coronas, las recompensas sí son por obras. Y hay que mantener las obras del Señor hasta el final. Y vamos a reinar 1000 años sobre las naciones y sobre los sobrevivientes de la gran tribulación. Y la regirá con vara de hierro, como los vasos de alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El lucero de la mañana, Cristo, la estrella, el lucero de la mañana, la luz del mundo, el príncipe de paz, Jesucristo.
Así que vamos a recibir recompensa, retribución, porque Dios paga muy bien. Seamos fieles, guardemos nuestra vida, nuestro corazón y seamos valientes, porque vendrá el día en que seremos aborrecidos de todas las naciones, porque somos la cultura del reino en contra de una cultura pagana, impía y atea. Recibe a Cristo en esta hora, entrégate a Cristo, recíbelo como tu Salvador. Ahora que hay tiempo, porque viene el día en que los hombres tratarán de buscar, aún querrán morir y no morirán. Así que en el nombre del Señor te exhorto y dile: Señor Jesús, entrego mi vida a ti. Jesucristo, te recibo como mi Salvador. Jesucristo, lávame, límpiame con tu sangre, perdona mis pecados. Hoy me entrego a ti. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que murió en la cruz y que al tercer día resucitó. Diga: yo me entrego a Cristo, recibo a Cristo en mi corazón como mi Salvador. Espíritu Santo, ven sobre mí, lléname y enséñame a orar, a estudiar tu palabra y guíame a una congregación donde reciba el fundamento apostólico, profético, la palabra de Dios, el evangelio del reino, para ir creciendo en la fe. Padre, gracias, Señor. Ahora yo te pido que sean llenos del Espíritu Santo, que tú sanes al enfermo, que libertes al cautivo. Opera milagros, Señor. Aquellos que están con esta enfermedad del virus, Señor, que sus pulmones están en problemas, Señor, envía el soplo del Espíritu Santo, limpia sus pulmones, limpia todo ese sistema respiratorio y extirpa y echa fuera ese virus. Señor, en el nombre de Jesucristo, sana todo cáncer, llévate todo cáncer, todo tumor, levanta al paralítico de esa silla de ruedas, restaura, Padre, opera milagros creativos, Señor, milagros extraordinarios sean hechos por mi Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Restauración a la familia, toca a aquellos, Señor, que están con temor, que se congreguen, que vengan a tu casa para adorarte, Señor, y exaltarte como lo dice tu palabra, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Bendice a los que se congregan con nosotros fielmente en lo virtual, en la iglesia online, y que son verdaderamente gente comprometida y que toman tiempo reverente para estar con nosotros a través de la señal virtual. Padre, en el nombre de Cristo, y bendice a la congregación en sus reuniones presenciales, y hacia cada pastor y a cada iglesia en Costa Rica y las naciones, que tu palabra corre y sea glorificada. Bendecimos a nuestros gobernantes, bendecimos nuestra tierra y te pedimos que esta nación Costa Rica sea cubierta con la sangre de Jesucristo, y bendiga, Señor, esta nación, Centroamérica y el mundo entero. Padre, bendice a los misioneros que proclaman tu palabra en la ventana 1040. Guárdalos, líbralos de toda persecución, y a tu iglesia, Señor, en naciones como China comunista, donde hay tanta persecución. Padre, en el nombre de Jesucristo, guarda, Señor, a tu pueblo en donde quiera que esté. Gracias te damos, Señor. Te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hasta la próxima. Son todos muy bendecidos.